Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Te invitamos a continuar hoy con esta serie de Apocalipsis, estudiando la última trompeta. Bienvenidos. Liliana, un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, sí, un saludo muy cariñoso para todos, un saludo muy cordial. Bien, Liliana. Si el Señor es el creador del mundo, ¿por qué dice Apocalipsis 11:15 que los reinos del mundo hasta ahora vuelven a su poder? Esa pregunta, Gerardo, es una pregunta muy interesante que yo creo que hay mucha gente creyente que nunca se la ha hecho, que nunca han pensado por qué la palabra nos dice que hasta ahora los reinos del mundo vuelven a ser del Eterno. Es decir, la pregunta sería, si el Eterno es el creador del cielo y de la tierra, ¿por qué no tiene el control del mundo? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar hasta la respuesta. Y a través de encontrar esa respuesta, nosotros vamos a entender mucho mejor el tiempo en que nos encontramos ahora y cuál es nuestro rol o qué tenemos que hacer, a dónde nos tenemos que situar en este tiempo final. Eso es clave para nosotros entender todo el tiempo que estamos viviendo ya en la actualidad. Examinemos lo que nos dice la palabra acá en Apocalipsis 11:15, cuando nos está hablando de la séptima trompeta. Cuando nos está hablando de esa séptima trompeta, nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Es decir, nos está nombrando al Padre y a Yeshua, pero nos dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí nomás en ese versículo tendríamos para toda una enseñanza, pero vamos a tratar de entenderlo. Y dice: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, estas palabras nomás ya no están, son como una palabra de triunfo. Una palabra de triunfo ¿de qué? De una batalla que viene desde los siglos, desde la misma creación. Así que entremos en materia a ver por qué los reinos del mundo hasta ahora, después de toda esta batalla, vuelven a ser del Creador. Recordemos, vamos a una cita muy familiar para todos nosotros, que es ese encuentro del que nos habla Mateo 4:8 o Lucas también, que nos habla de cuando Jesús está en el desierto. Dice que el diablo se presenta delante de él y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, él le ofreció a Jesús a entregarle los reinos de la tierra. Ahora, entonces volvemos a la pregunta: ¿y por qué los reinos de la tierra se los está ofreciendo el enemigo? Si el creador es el eterno. Pero miremos la respuesta de Yeshua. Yeshua le hubiera podido decir: pero es que no son suyos, es que mi Padre es el creador del cielo y de la tierra, Él es el dueño de la tierra, como nos dice el Tanakh. Sin embargo, Yeshua le responde: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que promete Satanás al mundo,
que entendemos estas palabras. ¿Qué ha pasado con la mayoría de los gobernantes de la tierra? Que el mismo Satanás les ha dado y les ha prometido poder si ellos están de su lado. Ahí es donde nosotros estamos viendo como esa división que hoy es mucho más clara en el mundo. Los que están con el Eterno y los que están contra el Eterno. Es la parte de la batalla de las simientes, de una batalla que comenzó en el Edén, pero que tiene un origen todavía anterior a esto. Porque la batalla final que estamos librando en este momento parte del Edén, pero cuando le fueron entregados los reinos a Satanás, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque tenemos que examinar el tema de la primera y la segunda creación. Yo francamente no sé si hay muchas personas que hablan de este tema, pero me parece que no, casi la mayoría que uno de las enseñanzas, unas inclusive muy, muy buenas y muy completas, pero uno no oye hablar sino de una sola creación. Sin embargo, cuando nosotros entendemos lo que sucede en Génesis 1, nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. Génesis 1 nos dice literalmente que en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De aquí encontramos en el verso 2 unos datos que no corresponden a ese Dios de orden que nosotros conocemos. Nosotros hoy admiramos la creación del Eterno. Toda es hermosa. Si ustedes analizan hasta lo más simple, una flor, un animal, los colores, todo, un atardecer, ustedes ven, toda la creación del Eterno es tan hermosa. ¿Por qué cuando creó la tierra, nos dice el verso 2, que estaba desordenada y vacía, que había tinieblas y que se podía ver hasta la faz del abismo? Entonces, aquí algo había ocurrido y este es el principio para nosotros poder entender la situación. Es muy interesante ver que el profeta Jeremías, por ejemplo, vio que la tierra, el Eterno le permitió tener la visión de la tierra asolada y vacía. Esto lo pueden encontrar ustedes en Jeremías 4:23. Dice, miré a la tierra. De pronto el profeta está allí y el Eterno le da una visión y dice, miré a la tierra y estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y temblaban. Todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, por lo menos es una visión de que nunca está registrada en la historia que hubiera podido pasar de esa manera. Sigue diciendo, el campo fértil era un desierto, las ciudades estaban asoladas delante del ardor de la ira de Yahweh. Porque así dijo Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, y por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Entonces, fíjense, en la visión que tuvo Jeremías lo podemos ver muy claro, pero también la visión de lo que ocurrió se la dio el Eterno a David. Y se la dio de una manera tan especial que en la palabra está representada 2 veces de una manera literal. Este es un texto que se repite en el Salmo 18 del 7 al 15 y en 2 de Samuel 22:8. ¿De qué nos habla esta visión que tiene aquí ahora David? Nos dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos.
inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas densas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín. Aquí nos está hablando de que el Eterno mismo vino a la tierra. Por eso la destruyó. Recuerden que nosotros no podemos estar en la presencia de los, digamos, los seres humanos y los seres vivos no podemos estar en la presencia del Padre, porque seríamos consumidos. Eso ocurrió. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y entonces, fíjense lo que nos está diciendo Génesis. Aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo de tu aliento de tu nariz, envió desde lo alto y me sacó de muchas aguas. Toda esta visión que nos está hablando de una destrucción profunda de la tierra, donde el Eterno pone oscuridad, donde destapa las fuentes del abismo, va directamente ligada a ese verso 2 de Génesis, a ese que nos está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó? Pues devolvámonos. El Eterno crea la tierra, el universo entero, y crea la tierra perfecta como todo lo de él. Pero algo ocurrió, una rebelión ocurrió que hizo que el Eterno viniera y destruyera esa primera creación. ¿Dónde encontramos nosotros que esto hubiera pasado? Porque lo tenemos que ver en la misma palabra revelada, no en la historia, porque nadie lo conoce, sino la palabra. Nosotros lo encontramos en Isaías 14:1 y lo encontramos también en Ezequiel 28. En Isaías 14:1, cuando nos está hablando ya de la recolección de las dos casas de Israel al final de los tiempos, de lo que hemos venido nosotros hablando en todos estos programas, de que el Eterno está reuniendo otra vez a las dos casas de Israel. Dice que cuando las dos casas ya sean reunidas y se hayan juntado todos los gentiles todos los que creímos en Jesús, en Yeshua, dice que nos dará reposo y habrá reposo en la tierra. ¿Y a quién le habla para decir por qué hay reposo en la tierra? Le habla al rey de Babilonia. ¿Quién es ese rey de Babilonia? Pues por la descripción nosotros sabemos que no es un rey humano, porque está hablando de el que le entregaba el poder de las naciones a la gente. Dice el quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Nos dice que es el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones. Recuerden, el enemigo vino para matar, robar y destruir, así que le está hablando directamente a él. Pero ahora le dice en el verso 7, la tierra está en reposo y en paz y se cantan alabanzas. ¿Por qué? Porque ya ha sido atado. Recordemos que cuando viene Yeshua, que nos está hablando precisamente de ese día de la ira, Yeshua ata al enemigo durante todo el tiempo del milenio y después es destruido en el lago de fuego. Por eso entonces el texto nos habla de que hay perfecta paz en la tierra. Pero nos describe más exactamente el personaje cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al verso 12, que nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? En las versiones en inglés, por ejemplo, y lo vemos desde las versiones griegas también, que nos habla de Lucifer, el hijo de la mañana, que fue cortado por tierra, el que debilitaba a las naciones. Y aquí viene como la razón de tanto del pecado, de la manera como se reveló. Le dice, tú que decías en el corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Aquí en el texto nos está diciendo que él se llenó tanto de su hermosura, de su poder, de toda la sabiduría que el Eterno le había dado, como nos lo explica ahora Ezequiel 28, que él dijo, no, yo no le voy a servir. A él le fue entregada los reinos de la tierra porque era un querubín santo creado por el Eterno. Pero en su rebelión, él quiso ser literalmente como el Eterno. Por eso entonces, nosotros tenemos, cuando vamos entendiendo todo este proceso, nosotros sabemos que el Eterno, que es un Dios fiel a su palabra, tiene que recuperar esas naciones que le fueron dadas al enemigo en una batalla, digamos, en una batalla correcta, en una batalla legal, porque los dones y los dones del Eterno son irrevocables. O sea, por eso comienza la batalla de las simientes después. Ahora nos sigue diciendo a través de Isaías que él va a ser atado y llevado al Seol. Como les digo, también en Ezequiel 28 nos está hablando y allí hace referencia al enemigo como el rey de Tiro. Porque sabemos que no nos habla también de una persona común y corriente, de un ser humano, de cualquiera de los reyes de Tiro que existieron. Porque nos está diciendo que ese rey de Tiro estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. O sea, ¿quiénes estuvieron en el Edén, en el huerto de Dios? Estaban Adán, estaba Eva, estaba Yeshua que caminaba con ellos, pero estaba el enemigo también. O sea, allí es donde ningún otro ser humano pudo haber estado en el Edén. Y fue vestido, dice, de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Ustedes pueden leer allí, son las mismas piedras preciosas que el Eterno después le da a Israel y después aparecen como el cimiento de la Nueva Jerusalén. Pero lo llama más claro para que sepamos de quién está hablando. Lo llama querubín grande y protector. Le dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos los caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que todos los reinos todavía le pertenecen a uno y le pertenecen por voluntad del Eterno en el principio, le pertenecen todavía a Hasatán. Pero, ¿a qué vino Yeshua? Yeshua lo venció en el madero. ¿Cómo fue que lo venció Yeshua? Que todos los que hemos creído en Yeshua salimos del poder del enemigo. Nosotros ahora somos libres para adorar al Eterno y para seguir a Yeshua. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Yeshua sobre todas esas huestes de maldad. Pero el mundo sigue todavía bajo esa autoridad de Hasatán, y por eso es que hoy vemos tanto satanismo. Tanto que en este momento hay una restauración completa del trono de Satanás de Pérgamo que se encuentra en Berlín, en el museo. Allí en el museo de Pérgamo está el trono de Satanás que fue trasladado a Alemania alrededor del año del 1930. Toda esa historia ustedes la pueden, y eso lo están remodelando, ya nos podemos imaginar por qué lo están remodelando. Ahora la pregunta es, ¿por qué el mundo le ha creído al enemigo? ¿Por qué el mundo se ha ido? Y porque el enemigo les ofrece poder sobre la tierra, porque ha infiltrado muchas enseñanzas dentro del mismo catolicismo, del cristianismo, del judaísmo, dentro de las mismas raíces hebreas, en todas partes. Él pone su cizaña y hace que enseñanzas como el evolucionismo, el feminismo, el ateísmo, el materialismo, todo esto se vaya infiltrando en el corazón de los que no aman la verdad. Termino esta parte para que ustedes la lean y entiendan y reflexionen. Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos dice que está en acción el misterio de la iniquidad, pero que al presente hay quien lo detiene.
hasta que Él sea quitado. Eso ya lo vimos una vez en un programa que sabemos que estamos hablando del arcángel Miguel según el texto de Daniel. Entonces se manifestará aquel inicuo, es cuando se levanta la bestia. Pero ¿por qué han creído en la bestia? Porque el Eterno dice, a los que no aman la verdad, les ha enviado un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Yeshua. La verdad es la palabra del Eterno, de Génesis a Apocalipsis, que es palabra revelada por el Eterno sin duda alguna, transmitida a nosotros a través del Espíritu Santo. Si amamos la verdad, podemos conocer la realidad. Si nosotros no amamos la verdad, el Eterno mismo pone otra vez un velo que haga que todos los que no aman la verdad caigan en ese poder engañoso. Bien, Liliana. Esta séptima trompeta es el día conocido como el día de la ira del Señor. Es conocido, sí, literalmente como el día de la ira. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 11:15, devolvámonos hasta allí para que podamos mirar todo el tema. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo, ya lo vimos. Los reinos del mundo volvieron a ser del Eterno y el Eterno reinará. Muy bien, entonces nos habla el verso 17 diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense cuántas cosas están reunidas en ese solo versículo, en ese versículo 18 de Apocalipsis 11. Dice, nos está hablando del día de la ira, dice que el día de la ira ha llegado. Nos dice que es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿De qué se trata? ¿Cómo que juzgar a los muertos? Sí, porque recordemos que todo el que ha muerto en Yeshua, el que ha muerto en obediencia, resucita en el día en que Yeshua regrese a la tierra. Es la primera resurrección. Ese va a ser el día de la resurrección de todos aquellos que descansan habiendo tenido a Yeshua en su vida y obediencia en su corazón. También nos dice que es el día de dar el galardón a los siervos y a los profetas. Ese galardón también nosotros sabemos que viene una vez que Yeshua tome el control de la tierra. Entonces él nos dará el galardón de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que nosotros, en lo que nosotros hubiéramos puesto nuestro grano de arena en llevar el evangelio del reino y en llevar todos estos misterios revelados por el Eterno en la palabra. Yo por eso los animo a que estudien la palabra, a que cuando ustedes compartan de la palabra, sepan, conozcan las citas, porque el galardón viene y el galardón está de acuerdo a lo que yo pude hacer. Desde la ayuda más sencilla al reino del Eterno, de todo esto será galardonado por el Padre, porque ha implicado además al final de los tiempos haber sobrevivido a la gran persecución contra los creyentes. Cuando no damos el brazo a torcer, cuando a pesar de la oposición, de las circunstancias, de lo que nos dicen, nosotros estamos permaneciendo en obediencia, nosotros seremos galardonados, mientras que el mundo será juzgado. Ahora nos dice que para destruir también a los que destruyen la tierra. Nosotros hoy lo vemos como nunca antes. Estamos viendo los que destruyen la tierra con fenómenos inclusive que nosotros pensábamos que eran fenómenos naturales. Hoy están los que destruyen los alimentos adulterándolos genéticamente. Hoy tenemos los que destruyen las personas, los niños, los que destruyen la sociedad, los que destruyen el orden, los que destruyen el alimento, las riquezas. Nosotros sentimos como que no hay justicia,
¿qué pasa? Pero confiemos en el Eterno, porque Él viene para destruir a todo aquel que destruya la tierra. Así que tenemos que entender algo que es muy, muy importante. Este día de la ira del Eterno, recordemos cuando vimos los 7 sellos, que cuando en el sexto sello, cuando se abre al séptimo sello, que empiezan las trompetas y todo, nos está hablando de este mismo día de la ira. La séptima trompeta, el séptimo sello y la séptima copa nos están hablando del día de la ira. Pero el día de la ira, entonces, como estamos viendo, no es solamente día de juicio, también es día de galardón. Así que nosotros somos los que escogemos. Estamos del lado del galardón y estamos regocijándonos de ver el regreso y el juicio del Eterno a la tierra, o estamos recibiendo juicio por haber ignorado la verdad, por no haber aprendido la verdad y por haber recibido ese espíritu de estupor para creer en la mentira. Por último nos dice que el templo de Yahweh fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ustedes saben cuántas teorías hay de dónde se encuentra el arca del pacto. Nos dice que el arca del pacto estaba en el tabernáculo, que nunca estuvo en el segundo templo. Nos dice que el arca del pacto simplemente desapareció y en el segundo templo ya no estaba. Y hay muchas teorías que si se encuentra en un sitio, en el otro, que si lo encontraron. Miren, la palabra nos dice claramente, el arca del templo, el arca del pacto está en el cielo. Ya cuando viene ese día de la ira, dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un gran granizo. Es un día terrible este día de la ira, y lo vamos a entender mucho mejor cuando estudiemos las copas. Pero definitivamente siempre tenemos esa palabra de esperanza si nosotros desde ahora nos situamos en el lado correcto. Bien, Liliana, continuaremos con el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a entrar en un capítulo impresionantemente importante, así que lo esperamos en el próximo programa para que continuemos estudiando esto y para que tomemos decisiones de vida y de salvación. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Y con mucha alegría comparto contigo esta promesa del Padre en Isaías 43, que dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.